Bien, comenzamos. Les decía, vamos a la página 27 del libro. Y en la página 27, al inicio hay unos ejercicios. Hay un ejercicio que todavía se relaciona con la ley del seno. Recordemos de que la ley del seno se expresa como A dividido el seno de A, igual a B dividido el seno de B, igual a C dividido el seno de C, ¿verdad? Interpretando los ángulos con relación a los lados. Puede ser de esta forma o puede ser a la inversa. Puede ser el seno de A dividido A, el seno de B dividido B o el seno de C dividido C. De cualquiera de las dos formas que lo interpreten, sean los lados arriba y los ángulos abajo o los ángulos arriba y los lados abajo, es una representación válida de la fórmula de la ley del seno, ¿sí? Una fórmula bastante sencilla que nos sirve para resolver triángulos. Bien, unido a la ley del seno existe la ley del coseno. La ley del coseno se define como está acá. Bien, la ley del coseno dice, en todo triángulo, la longitud de cualquiera de sus lados al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los lados menos el doble producto de las longitudes de estos dos lados por el coseno del ángulo entre ellos. Realmente es difícil de entender eso. Se los explico con peras y manzanitas y nos vamos a pasar al pizarrón. Permítanme. Teacher, no entendí nada. Sí, por eso les digo. Miren, pues a mí realmente, yo ya se los he comentado, de que los libros de verdad no me convencen mucho sus explicaciones porque enredan demasiado. Se los voy a explicar aquí con peritas y manzanas, solo que mi compu me permita y no se me trabe. Bien. Nosotros vamos a tener un triángulo cualquiera, ¿sí? Acá. Y ese triángulo cualquiera, pues nosotros, bien, me salió mal la última línea. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Ahí estamos. Bien. Y un triángulo lo vamos a representar siempre con un ángulo A, con un ángulo B y con un ángulo C. De igual forma, se va a representar con un lado A, con un lado B y con un lado C. ¿Sí? Triángulo, tres lados, tres ángulos. La representación en la que nosotros vamos a colocar el triángulo, nosotros podemos decir A, B o C, podemos decir de que este sea A, de que este sea B, de que este sea C. Podemos ir cambiando la posición de las variables, inclusive podemos cambiar las variables y colocar X, Y, Z o LMN, ¿verdad? La variable que a nosotros se nos ocurra. La cuestión es identificar las variables. Y si nos damos cuenta, todos los triángulos relacionan un ángulo con un lado, ¿sí? Por ejemplo, acá, el ángulo A enfrente tiene el lado A. Entonces, siempre van a estar relacionados uno enfrente del otro. El ángulo C enfrente va a tener al lado C. Siempre va a relacionarse así. Y de igual forma, el ángulo B siempre va a tener al frente al lado B. Siempre deben de relacionarse así, de caras opuestas o el ángulo opuesto al lado de referencia. Por ejemplo, si yo digo de que este ángulo de aquí abajo va a ser el B, si yo digo de que este ángulo va a ser el A y que este ángulo va a ser el C, ahora sí, si quieren, pues activen su micrófono para participar, los que desean, y díganme qué variable correspondería a este lado. B. B. Sí. Estaba pensando en el otro. ¿Sí? Estamos en el A. ¿Por qué razón el A? Porque está enfrente. Enfrente del ángulo A, ¿verdad? Correcto. Enfrente del ángulo A. Si yo vengo y quiero ponerle variable al lado de abajo, ¿qué variable sería? C. Sería C. Correcto, sería C porque está enfrente del ángulo C, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros vamos a ir denominando las variables de cada uno de los triángulos, dependiendo de la posición, ¿verdad? Si a nosotros nos dicen que este es el ángulo B,
enfrente de él va a estar el lado B. Si a nosotros nos dicen que este es el ángulo A, enfrente de él va a estar el lado A, ¿verdad? Siempre va a ser de esa forma. Entonces, interpretándolo de esa forma, la ley del seno, recopilando, aquí lo voy a colocar, ley del seno, es la que expresa, o es la que se expresa con divisiones. Una división va a ser igual a otra división y va a ser igual a otra división. Y aquí se expresa como A dividido el seno de A, B dividido el seno de B y C dividido el seno de C. Puede expresarse de esa forma o puede expresarse al revés. ¿Sí? Permítanme. Igual, división, división. Puede expresarse como el seno de A dividido A, el seno de B dividido B, o el seno de C dividido C. Cualquiera de las dos interpretaciones es válida. Si nosotros queremos encontrar un lado, es más fácil despejar estas fórmulas. Si nosotros queremos encontrar un ángulo, es más fácil despejar estas fórmulas. Podemos utilizar cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Ya sea los lados arriba y los ángulos abajo, o los ángulos arriba y los lados abajo. Ambas proposiciones son válidas para la ley del seno. Ahora, la ley del coseno, lo que no se entiende en el libro, quiere decir esto, ley del coseno. La ley del coseno va a relacionar dos lados y un ángulo, ¿sí? Pero específicamente va a relacionar el ángulo del ángulo que se va a tratar. Permítame, yo creo que al fin entró Marcelita. Ahí está, ya vino Marce. Bienvenida, Marce. Vamos a pasarle la lista. Ok. Bien. Les decía. Alguien tiene problemitas ahí con el micrófono. Bien. Les decía, la ley del seno se expresa de esta forma. Ustedes ya evaluaron ejercicios así. Y la ley del coseno es la que relaciona dos ángulos, perdón, dos lados y un ángulo. ¿Sí? Por ejemplo, voy a borrar esto de acá. Se me sale. Se me pone bien lento. Aló. Ahí estamos. Sí, sí hay problemas con tu conexión, pero descuida, descuida. Trata de captar lo más que puedas. De igual forma, ahorita la clase se está grabando y esta clase va a estar en los recursos de aprendizaje de la plataforma de Santillana, para que todos lo puedan ver, ¿verdad? De nuevo, si alguien tiene problemas con su conexión. Bien, les decía, de nuevo, tomando aquí en cuenta este triángulo, este es para la ley del seno y ahorita vamos a ver la ley del coseno. Entonces, si yo quiero averiguar, por ejemplo, tengo el lado A, tengo el lado B y tengo el lado C. Perdón, tengo el lado C. ¿Sí? Si yo tengo esos lados, alguien que me diga qué ángulo sería el que corresponde aquí. A. Enfrente. Está enfrente. Correcto. Enfrente está el A, entonces correspondería el ángulo A. Entonces, nosotros, la ley del coseno nos dice, ¿verdad? Si yo quiero averiguar este lado, yo voy a relacionarlo con lo otro. Esta es la fórmula. La fórmula en sí dice A elevado al cuadrado es igual a B elevado al cuadrado más C elevado al cuadrado menos 2AC por el coseno de A. Esta es una multiplicación. Aquí. Bien, esta es la fórmula que aparece en el libro. Si ustedes se van a la página del librito,
donde no entendimos muy bien, aquí está representada la fórmula, ¿sí? Solo que el triángulo que dibujan, inclusive el triángulo que dibujan, lo dibujan con ángulos de otras variables y es mucho más difícil de entender. Entonces, esta definición, que si la leemos, pues parece trabalenguas, a ver, traten de leerla conmigo rápido, a ver quién se traba. Dice, en todo triángulo la longitud de cualquiera de sus lados al cuadrado es la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros lados menos el doble producto de las longitudes de estos otros dos lados En por todo triángulo, la el longitud de ángulo cualquiera de de sus ellos. lados, el cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros de los lados, menos el doble producto de las longitudes de estos otros dos lados por el coseno del ángulo entre ellos. Bien, realmente parece trabalenguas. Entonces, Sí. para entender ese concepto quiere decir de que si nosotros vamos a buscar el lado A, o sea, el que está enfrente al ángulo, démonos cuenta que es el que está enfrente al ángulo, si vamos a buscar el lado A, quiere decir de que si nosotros elevamos ese dato al cuadrado, va a ser igual a elevar este al cuadrado más este al cuadrado, o sea, b y c al cuadrado, los dos positivos, y a esto le vamos a restar 2 veces la multiplicación entre ellos y el coseno del ángulo. Como tenemos el ángulo A aquí, miremos de que es el coseno del ángulo que está definido. Si nosotros quisiéramos averiguar otro ángulo, por ejemplo, de que no fuera el ángulo A, sino que fuera el ángulo B, entonces el lado que se relaciona es el lado B, ¿sí? Definido de esta forma. Esto es relacionando lado A con ángulo A. Si nosotros queremos el lado B, sería B elevado al cuadrado es igual a elevado al cuadrado más C, perdón, aquí, ahí estamos, más C elevado también al cuadrado, menos 2 veces el A por el C por el coseno de B. Si se dan cuenta, se debe de relacionar el lado que se averigua con su ángulo, ¿sí? No podemos colocar aquí el lado C y aquí el ángulo B. Eso no se puede hacer. Tiene que ser A con ángulo A, B con ángulo B o C con ángulo C, ¿verdad? La tercera forma sería C elevado al cuadrado es igual a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado menos 2ab por el coseno de c. ¿Sí? Entonces, como todo triángulo relaciona el ángulo con el lado que está enfrente, ¿verdad? A con A, B con B, C con C, los que están enfrente, entonces, si hallamos el ángulo, el lado A, tenemos que utilizar el ángulo A. Si hallamos el lado B, tenemos que utilizar el ángulo B. Y si hallamos el lado C, tenemos que utilizar el ángulo C. Esa es la relación que tenemos que tomar en cuenta. Teacher, solo en la primera está mala. Cuando dicen menos 2 Ay, AC, cierto. Menos 2 AC menos 2 sería BC. menos 2 BC. Ajá. ¡Ja! Ahí estamos. Eso lo hice a propósito solo para ver quiénes están poniendo atención. Ya, no creo. Sí, pues. No, ¡Ay, no. sí, ajá! Ajá, sí, pues. Bien, gracias por la observación, ¿verdad? Eso es. Si estoy tomando aquí el lado A, voy a relacionarlo con el ángulo A, pero los otros datos que voy a utilizar son el B y el C, ¿verdad? Igual aquí, si estoy averiguando el B, voy a utilizar el A y el C y su ángulo B. Y con el C lo mismo, ¿verdad? Son los lados diferentes los que utilizo y es el ángulo que está enfrente al lado. C con C, A con A, B con B. Entonces, para poder interpretar esa explicación que parece trabalenguas, sería eso, de que si vamos a averiguar el ángulo, el lado A, vamos a relacionarlo con el coseno de su ángulo y utilizamos los otros dos lados para poder elevarlos al cuadrado. Ya la formulita esta, la fórmula en sí, esa pues ya se la deben de aprender. Ya en trigonometría hay ciertos conceptos que ustedes deben empezar a memorizar, como las funciones trigonométricas, ¿verdad? De que el seno es igual al opuesto partido de la hipotenusa. El coseno es igual al adyacente partido de la hipotenusa.
La tangente es La igual tangente al opuesto opuesto partido partido la la secante. adyacente. ¿Verdad? Por lo menos esas tres, que son Claro. las principales. Ya la cosecante, la secante y la cotangente son los inversos, ¿verdad? Pero con aprenderse las primeras tres es bastante necesario. Y las leyes del seno y la ley del coseno, pues son estas formulitas que si no se las aprenden, al menos tenerlas en un formulario, ¿verdad? Porque eso es muy útil, tener fórmulas a la mano, porque muchas veces, inclusive ya en niveles de educación superiores, por ejemplo, en universidades, los estudiantes pues deben de llevar formularios, ¿verdad? Porque es muy complicado llegar a memorizarse tantas fórmulas. En este caso, pues las funciones trigonométricas son básicas, esas sí se las aprenden de cajón, y estas formulitas de ley del seno y del coseno, si no se las llegan a aprender, entonces al menos tenerlas pues a la mano, ¿verdad? Hacer un su formulario donde sepan cuál es la fórmula de la ley del seno y sepan cuál es la fórmula de la ley del coseno. Ahora bien, si nosotros entonces tenemos entendido ese concepto, voy a hacer esto para acá y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y dice, calcule el lado A, que es el que tenemos ya identificado, si 2 puntos. B va a ser igual a, qué sé yo, 5. C va a ser igual a 8. Y el ángulo A va a ser igual a 30 grados. ¿Sí? Si a nosotros nos dan esos datos diciendo de que C, o sea, de aquí para acá mide 8, ya, lo voy a colocar aquí, C igual a 8. Bueno, ya estamos. Ahí ya se mira mejor. C igual a 8. B dice que es igual a 5. Y que el ángulo A es igual a 30 grados. Eso es lo que nos dice el ejercicio. Y en base a esos datos nos piden averiguar el lado A. Entonces, como tenemos la relación de A, vamos a utilizar esta formulita de aquí. Y solamente sustituimos términos. Decimos que A elevado al cuadrado va a ser igual a. Entonces, ¿cuánto vale B? 5, ¿verdad? 5 al cuadrado. Más B vale 8. Perdón. 8 al cuadrado. Y a esto le vamos a restar 2 multiplicado por 5, multiplicado por 8 y multiplicado por el coseno de 30 grados. A ver quién es el... Ah, no. Bien, bien, bien. Si se dan cuenta, el lado A está elevado al cuadrado, ¿verdad? Y si tenemos una potencia al cuadrado y lo queremos pasar al otro lado de la igualdad, ¿pasa cómo? Raíz. Correcto. Si es potencia, pasa como raíz. Raíz. Y va a ser la raíz entonces de 5 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 2, 5 por 8 por el coseno de 30 grados. Y para los que son pilas y rápidos con la calculadora, a ver si sacan el dato antes que yo, o si ya lo hicieron. 5 al cuadrado, más 8 al cuadrado, menos 2 por 5 por 8, por el coseno de 30. ¿Ya? ¿Lo obtuvieron? No. ¿Cuánto les da? 2.79. 2, hombre. A mí me sale 4.44. Revisemos. Si la calculadora les permite ingresarlo todo junto, traten de ingresarlo todo junto. Si no, háganlo paso por paso, ¿verdad? Veamos. Voy a dejar esto por aquí. Bueno, lo voy a... Dice que sigue vendiendo lo mismo. Veamos, hagámoslo
hacerlo pasito a pasito. Ya que tenemos cabal todavía los últimos minutitos de la clase, lo vamos a hacer pasito a pasito. Veamos. Para que no haya discrepancia. Dice, A va a ser igual entonces a la raíz 5 al cuadrado, 25. Más 8 por 8, 64. Sí, Menos... sí, sale 4.44. ¿Sí? Bueno, Sí. igual lo voy a intentar hacerlo paso a pasito. 2 por 5 por 8 es 80. 2 por 5, 10. Y 10 por 8, 80. Correcto. Y esto por el coseno. Bueno, ¿cuánto da el coseno de 30? Coseno de 30 grados. Sí, me da 4.44. Correcto. Sí, pues el coseno de 30 grados es 0.866 en aproximación. Si nosotros resolvemos esto, veamos. A es igual a la raíz de 25 más 64, 89. Menos 80 por 0.866 es... No, así. 69.28 en aproximación. Si nosotros hacemos esa resta, nos queda A igual a la raíz 89 menos ese resultado. En aproximación queda 19.72. Y si a eso nosotros le sacamos la raíz, nos da en aproximación 4.44. Y ahora sí, entonces ese es nuestro resultado. Y así es como ponemos en práctica la ley del coseno. Si este ejercicio, ¿sí? Este ejercicio de acá, si ustedes se dan cuenta, nos están dando B, nos están dando C, nos están dando A, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos averiguarlo por la ley del seno, tendríamos que tener el dato de por lo menos otro ángulo para poder hallarlo, ¿verdad? Porque aquí relaciona dos ángulos con dos lados. Y aquí solamente relaciona un ángulo con dos lados. Esa es la diferencia, ¿verdad? Que mientras la ley del seno dice lado, ángulo, en la ley del coseno dice un lado, el ángulo y los otros dos lados, ¿verdad? Entonces, dependiendo qué datos nos dan, podemos utilizar ley del seno o podemos utilizar ley del coseno. Ambas leyes son completamente válidas para poder determinar los valores, ya sea de los ángulos o de los lados de un triángulo. Entonces, esa sería la corta explicación de la ley del coseno. Este videíto se los voy a subir ahí a la plataforma para que lo tengan a la hora de hacer sus ejercicios. Y también voy a hacer otro pequeño ejemplo de un problema de aplicación, así como, digamos, de un problemita de una persona como la que está volando barrilete, ¿va? O la persona que está viendo un avión. Entonces, un ejercicio así se los voy a resolver y se los voy a subir también a la plataforma para que ustedes puedan repasarlo y puedan solucionar el laboratorio número 1 correspondiente a esta semana, ¿verdad? El cual ya se encuentra acá entre los detalles de físico-química. Aquí está el laboratorio, aquí están los dos ejercicios, es un triángulo sencillo, ¿ya? Con su ángulo C, lado A, su ángulo A, lado A, su ángulo B, y el lado que no nos dan, ¿verdad? Mami, ¿dónde está el cargador con cositos negros? Quieren hallarlo. Y el otro ejercicio es un ejercicio de aplicación. Ya solo tiene quieren averiguar una distancia. 10 de carga. Tu micrófono, David. Esos videitos van a ir subidos acá. En los recursos van a ir para que Apague su micrófono, David, por favor. para que ustedes lo puedan tener ahí a la mano y puedan pues resolver lo necesario, ¿verdad? Y nos quedamos pues ya con este ejercicio. Vamos a finalizar la grabación. Bien. Veamos por acá. Al final sí nos quedamos todos. Están y ya no vi el chat. Dice sí, Marce, por lo de su micrófono, y es que tenía problemitas. Bueno, ahí estamos, chicos. ¿Quién está levantando la manita? Ahí está.
¿Qué pasó, Esteban? Me confundí, teacher, me confundí, perdón, teacher. No, o sea, pueden levantar la manita ahí si quieren. Bien, ahorita sí ya la grabación pues ya